Vamos a pasar lista. Me avisan si se puede compartir. Vamos a esperar a los demás compañeros que se acerquen hasta las 11:30 y de ahí ya, si no, tomamos asistencia, de todas formas. Ya está. Mientras tanto, acá tenemos nuestro trabajo. Vamos a dejar en la semana 5 material, que no había dejado yo el material. Ayer se fue el WhatsApp, ¿no? ¿Sintieron? ¿Se sintieron comunicados algunos de ustedes? ¿Qué piensa? ¿Cómo se sintió? Yo estaba en el laboratorio y no sabía. Hasta recién las 1:30 que una chica del laboratorio me dice, no hay WhatsApp, ¿no? ¿Así? Le digo, yo estaba súper ocupada porque tenía un montón de cosas que hacer. Ya, y no te percataste. No, nada. Recién Pero, cuando me dicen, y ahí recién me di cuenta. ¿y cómo te sentiste sin el WhatsApp? Yo no tengo problemas de estar sin WhatsApp. Prefiero el Instagram, me gusta mucho. No, pero tampoco hubo Instagram. Sí, pues eso es lo único que me dio tristeza. No hubo Facebook, Instagram ni WhatsApp, que son es la propia corporación de Mark Zuckerberg. Sí, y perdió mucho dinero, Debe ser, como 1 punto algo billones de dólares. Justo estaba leyendo. debe ser. Realmente sí llama bastante la atención. Ay, ¿dónde lo he puesto? Por una parte es bonito porque me hizo recordar bastante cuando en mi época no existía mucho esto de las llamadas telefónicas, era diferente. Yo tuve mi celular recién en el tercer año, segundo año de carrera universitaria, mi primer celular. Y pues no había forma para mensajearnos o pasarnos tareas, ¿no? Era totalmente diferente. Y ayer sí, pues hubo un problemilla con esto del Facebook o el WhatsApp. Y ahorita vamos a ver. Bueno, eso lo vamos a tocar ya después en las siguientes clases sobre las corporaciones y sistemas gerenciales. Por ahora, vamos a ver de una vez lo que nos falta, que es la parte el, el pilar número 4. Vamos a ver si estamos grabando. Me avisan, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Voy a poner aquí y me avisan si se puede ver la parte 4A. De una vez. Vamos a ver esta parte, lo vamos a completar el viernes de repente. Ya, uno de Ah, los pilares. Profesora, Diga. disculpe, ¿el viernes no es feriado? Ay, verdad, eso también les quería decir. ¿Qué hacemos el viernes? El viernes es feriado. No estoy compartiendo nada, ¿no? Yo pensé que estaba compartiendo. En su pantalla no. Ya está bien. ¿Qué vamos a hacer el viernes, muchachos? Porque teníamos que hacer diagramas de control. Podemos tener clase normal para recuperar la hora, ¿no? Para recuperar una hora nomás, ¿qué les parece? Porque el viernes realmente sí no había clase. Entonces los espero de todas formas de 3 a 4 para hacer, No, diga, profesora, no podría ser más temprano. no, es que Es que algunos tienen procesos industriales, tienen de 1 a 3, tienen procesos. Ariana, la gran mayoría de acá está llevando procesos industriales. ¿O no, Ariana? creí que no habría clases. Sí, ¿Verdad? profe, llevo procesos. ¿Van a tener clase? No, no sé, no le he preguntado. Pero yo tengo de 2 a 4, tengo un cruce una horita. Ya ve. Pero Ah, no he preguntado, así que seguro no hay. No sé, a ver, queden de acuerdo con la delegada y un día antes me avisan cuál es una hora de recuperación que vayamos a tener el viernes. Me avisan ustedes, ¿está bien? A través de la delegada. Entonces, con la delegada pónganse de acuerdo para que con ella me digan el horario. Me hizo una consulta. En caso Diga. de viernes, ¿usted no podría más tempranito a las 8 o 10 así para tener ya todo el día libre? Porque si tenés clase a la 1 como que a la mitad Y y se todo trunca depende. A partir de las 8:30 puede ser el viernes. en la Ocho. mañana. Ya, Sí, claro, 8:30 de la mañana, lo podemos hacer hasta las 9:30, pero depende de la gran mayoría. La mayoría pues debe poder, si no, continuamos con el horario normal, ¿no?
que sería de 3 a 4, si nadie se pone de acuerdo. Entonces yo le dejo a la clase y a la delegada que me digan cuándo, a qué hora vamos a hacer la clase. ¿Está bien? Sí, profesora. Igual los que estamos presentes, porfa, me dejan un mensaje si pueden, o al menos pregunten para que luego poder coordinar bien. Un día antes, o sea, el jueves a más tardar me dicen a qué hora y ya yo me presento. No hay problema. Ya, muchachones, está bien. Continuemos entonces. Voy a presentar la pantalla. Pensé que estaba presentando la pantalla. Ya, estamos aquí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a tocar el pilar número 4 que se llama aparato, materiales y reactivos. Ya, ¿se puede visualizar? Sí. Ya, perfecto. No se olviden de que todo lo que van a oír se van a olvidar, todo lo que van a ver lo van a entender y solo lo que van a hacer van a aprender. Aparato, materiales y reactivos. Bueno, ustedes ya están adecuados al trabajo de laboratorio y ustedes no han sido chicos pandemia, así es que estoy segurísima que entienden la diferencia de qué es un aparato, qué es un instrumento y qué es un consumible. Usualmente los consumibles, ustedes han trabajado con los tips de las micropipetas, ¿no? Los tips para succionar 1 mililitro o hasta 5 mililitros. Consumibles, cosas de plástico que después se descartan con el uso, el primer uso. O cajas o plaquillas Petri de plástico, ¿no? O también esos chupones de plástico, son consumibles. O los Eppendorfi que le llamamos, o microconcentradores tubitos de 1, 1.5, 2 mililitros también son consumibles. Pero vamos a ver realmente qué es un equipo, o qué son aparatos, o qué son instrumentos, porque tienen diferente tipo de nombre, pero a veces lo llamamos como si todos fueran sinónimos. Mire, un equipo, esto es un equipo. ¿Qué es un equipo? Es todo material, dispositivo, aparato, instrumento, patrón utilizado en la realización de las medidas necesarias para llevar a cabo un ensayo o calibración. Entonces, esta es la definición de equipo. Un equipo es todo esto material de acá, material, dispositivo, aparato, instrumento o patrón también, material de referencia, patrón, para realizar medidas necesarias en un ensayo de calibración. Dice, en la denominación incluye, por ejemplo, el material de vidrio. Muchas veces, aunque ustedes digan, pero material de vidrio, vidrería lo llaman, ¿no? A ver, por ejemplo, el equipo de destilación realmente es un equipo, ¿no? De la forma como está conformado, tenemos el balón, tenemos las nueces, también el refrigerante, el serpentín, dónde va a caer. Eso también podría ser considerado un equipo siempre y cuando nos ayude a determinar, ¿no? Alguna medida para hacer un ensayo o una calibración. También, ¿qué puede ser considerado un equipo? Una válvula de inyección, un baño termostático, ¿se acuerdan? ¿No? De ese baño María, pero ahora solo enchufan y hay un baño termostático, un espectrómetro, espectrofotómetro, o el hardware y el software utilizados para el control de instrumentos y la adquisición de tratamiento de datos. Entonces, equipo realmente es una definición muy amplia de lo que nosotros ya hemos visto en el laboratorio. Entonces, vamos a hablar por partes. Equipos consumibles, no solamente estamos hablando de las cubetas, también pueden ser los vasos Erlenmeyer. ¿Por qué estos vasos Erlenmeyer o estos, vasos Erlenmeyer o este tipo de vasos precipitados o estos Erlenmeyer de acá? A veces de tanto ponerle el magneto, dejan huellas abajo y ya no se puede visualizar. Entonces, de todas formas, se eliminan, ¿no? Entonces, eso también son consumibles. Hay actividades propias para el análisis, ya no sirve para hacer este análisis porque no se puede visualizar el color o de alguna forma está impidiendo que se realice el análisis, entonces tienen tiempo de vida, que no es lo mismo que el de la cubeta de plástico, ¿no? Lo utilizas ahorita y se va. Eso de acá te puede durar meses, de repente 6 meses. Se quiñó una parte, está mal logrado, no se puede ver bien las mediciones, entonces se elimina. No hay problema. Otro también que es consumible, los que han trabajado en películas delgadas, aquí no estoy mostrando el equipo, aquí lo que estoy mostrando es este pequeño film que se encuentra aquí, que son plaquitas de plástico que los físicos y químicos orientados a materiales de sólidos superconductores lo utilizan,
¿no? Esas plaquitas lo utilizan una vez y también chao, ¿no? O a veces también consumibles, no solamente son materiales que voy a utilizar para hacer mi síntesis, mi análisis, ¿no? También estos equipos consumibles pueden ser parte de la, por ejemplo, es un alambre de cobre que se utiliza para un equipo de calentamiento y de repente, ¿no? Está acoplado con un sistema electrónico que permite verificar el cambio de temperaturas. Y como esto de acá tiene un tiempo de vida, también va a ser eliminable o va a ser consumible. Ahora, hay algunos equipos auxiliares, aparatos. Los aparatos ya son llamados equipos auxiliares. Un aparato es un equipo auxiliar. Por ejemplo, un equipo no podría llamarse propiamente equipo al autoclave, porque el autoclave es un sistema en el cual, a diferente tipo de presión del agua, se puede colocar instrumentos en la parte, en la parte interior y se puede lavar a fuertes temperaturas y altas presiones. Ahora, ¿para qué me sirve el autoclave? Usualmente el personal que trabaja con biología, con bioquímica, ¿no? Con biomarcadores, necesitan que, por ejemplo, los tips, lo que ustedes ven, ¿no? Esas puntitas, los tips estén bien limpios. Y esos tips no es que me lo vendió Emancipación y lo vengo a trabajar como si nada. Esos tips tienen que lavarse. Y ustedes dirán, pero lavarlo es recontra difícil. Cada tip necesito encontrar un tipo de, ¿cómo se llama esto? Escobilla finita. Para eso, para que no se tengan que hacer este tipo de trabajos, aparte, eso no garantiza que no haya ninguna espora en el, ¿no? En el ambiente. Esporas usualmente vienen de los hongos y son fuertes, ellos son recontra resistentes y me puede malograr. Entonces, la mayoría de tips que yo compro lo pongo en su determinada cajita y lo puedo colocar acá. Lo puedo colocar aquí. Aquí obviamente coloco un poco de agua destilada, lo enciendo, cierro bien. Si ustedes se dan cuenta, estos pernos son porque es alta presión. Imagínense una olla a presión y en la olla a presión adentro colocan un tip. Entonces, la temperatura de repente no va a ser recontra elevada, no va a ser más de 100. Hasta puede llegar de repente a 70, 80 grados, pero la presión es lo que realmente importa. Es por eso que si los tips estuvieran contaminados con algún tipo de bacteria o hongo, a esta presión hay una implosión interna de estos sistemas. Es por eso que el autoclave vale más por la presión que está generando que por la temperatura. Y entonces ya tú puedes sacar tus tips. Pero te das cuenta que el autoclave simplemente es un equipo auxiliar de limpieza. Es un aparato que si tú no por sí mismo te va a dar un análisis o te va a dar una medición. Te ayuda a la limpieza, ¿no? Para que estos tips sean utilizados para algún análisis, pero no te da un número fijo de valor, ¿no? Calibración, etcétera. Es un aparato. Otro aparato también es la estufa, que ustedes la pobrecita la malograban en el laboratorio 12. Uno lo ponía a 280 para que el disque seque más rápido y el otro lo bajaba y así estaban, ¿no? Y el otro puede ser también el baño termostático. O sea, estos aparatos por sí no me van a dar una medición. ¿Ya? Como dice acá, equipos sin capacidad de realizar medición. Solo los equipos son llamados como tal cuando son capaces de darte medición. Y eso obviamente de quién va a depender, del operario, de la persona que está trabajando en ello. Por eso te dije que el equipo de destilación podría también considerarse equipo de destilación siempre y cuando me ayude a realizar las medidas necesarias en un determinado ensayo de calibración, ¿no? O análisis. En este caso, usualmente estos son aparatos los cuales me apoyan a yo realizar otros ensayos con otros equipos. Bueno, ¿qué tenemos? Instrumentos de medición. Acá hay ahora instrumentos. Los instrumentos son dispositivos para realizar mediciones solo o asociados a uno o varios dispositivos suplementarios. Por ejemplo, este de aquí es la balanza. Quítale la parte de abajito. Quítale esta parte de abajito, ¿no? Y es simplemente una balanza. Cuando tú le pones este dispositivo acoplado, no solamente tú lo taras y lo calibras, lo mismo que hace, ¿no? Sino también puedes verificar de repente dentro de este equipo el porcentaje de humedad. Para tu análisis es importantísimo ver a qué porcentaje de humedad estoy pesando esta muestra, entonces tengo que acoplar otros equipos
otros dispositivos suplementarios. Ah, bueno, o entonces, esto es un instrumento de medición. Instrumento. No necesariamente esto me va a dar el análisis de una medición, ¿no? Pero sí me va a ayudar a realizar cierto tipo de mediciones que me van a asociar o me van a apoyar después a realizar un determinado análisis. Otro es esto de acá, que es un termómetro digital, ¿no? Una probeta también puede ser considerado un instrumento de medición por las pequeñas graduaciones que tiene aquí. Entonces, esto de acá puede ser considerado un instrumento de medición. Rápidamente vamos a pasar, ¿ya? Sistemas de medición. Es un sistema, acá dice instrumento de medición, y acá dice un sistema. Entonces, ya en el sistema estamos hablando de un conjunto de instrumentos de medición o también y otros dispositivos ensamblados y adaptados para proporcionar información utilizada a partir de valores medidos dentro de intervalos específicos. Por ejemplo, los sistemas de medición es la sumatoria y no solamente de un solo tipo. En este caso, tú estás viendo un monitoreador de pH, pero no solamente puede ser los dos, pueden ser electrodos, cada uno va a diferente vaso, ¿no? Vaso precipitado. También puede ser un conductímetro, un pHímetro, el otro puede ser otro tipo de electrodo súper especial. En el caso de cromatografía líquida de capa reversa, realmente la primera parte sería el HPLC, pero a veces necesitamos no solamente pasar por una columna C18, sino por otro tipo de columna C8, etcétera. Entonces, cada uno de estos, ¿no? Son CPUs asociados que la primera corrida se va a dar aquí a partir de esta columna, y esa misma sustancia puede pasar a la siguiente columna, que es C8, y a otro tipo de columna de sílica, donde se va a realizar la medición de cromatografía. Entonces te van a dar, dependiendo del tipo de columna por el cual está pasando la solución, te van a dar diferentes picos, ¿no? Aparte, la elusión dentro de este equipo de cromatografía puede ser mejor en una columna de empaquetamiento C8 que C18. Bueno, pero acá hay un acoplamiento, acá se están acoplando equipos para verificar de qué forma yo puedo purificar un principio activo. Imagínate una planta, tengo que purificarlo. Si yo lo paso por una misma columna, todos los picos pueden salirme en una sola posición. Entonces, yo, para no perder también ese reactivo, de frente lo hago pasar por otra columna. Y de repente, como es otra columna, se puede diferenciar, los picos se pueden expandir, ¿no? Pueden dejar de ser solo un picazo grande, etcétera, etcétera. Son sistemas de medición. Ya dependerá, sistema de medición de conductividad, un HPLC, ¿no? Ahora no crean que todos estos equipos, aparatos, instrumentos de medición o sistemas de medición son eternos. Ustedes se han dado cuenta y ustedes son, ¿cómo se diría? Ustedes son testigos cuánto les ha durado un equipo. Algunos de ustedes ni siquiera lo han utilizado, lo han hecho caer y ya se malogró, ¿no? Entonces, el ciclo de vida de equipos, visto de la forma de la BPL, es el siguiente. Primero, al igual que los puestos de trabajo, ¿se acuerdan el puesto de trabajo? El puesto de trabajo no es que yo me invento un puesto de trabajo para darle a mi mejor amigo, ¿no? Porque yo soy el hijo de papá, dueño de la empresa, y yo invento un puesto para mi amigo, que no hay ninguna necesidad, pero yo quiero tenerlo junto. Lo mismo pasa en materiales. Tú no puedes comprar algo que se te ocurra o porque el vendedor o vendedora te enamora y para quedar bien tienes que comprar. Primero tienes que determinar la necesidad de un nuevo equipo. ¿Realmente lo vas a utilizar? ¿No? Necesito un equipo. Este equipo, ahora justificas para qué tipo de ensayos lo vas a utilizar. Y aparte, esos ensayos me van a dar una determinada característica, ¿no? Esos no vas a comprar o el equipo más general posible. Si tú estás trabajando con algo específico, ese equipo tiene que tener características específicas para la necesidad que tú tienes. Después lo que haces es una selección de compra. La mayoría de ustedes, su profesor, docente investigador le habrá dicho, bueno, para tu proyecto necesitamos un pHímetro, por ejemplo, ¿no? Pero ese pHímetro tiene que tener ciertos rangos y tiene que trabajar en ciertas temperaturas. Entonces tú has hecho cotizaciones, ¿no? Selección y compra. Seleccionas a partir de cotizaciones y después ves cuál sería la compra, a quién vas a comprar. Después lo que vas a hacer es que obviamente
Después vas a recepcionar tu equipo y lo vas a poner en servicio, vas a instalarlo. Y ahí en la primera instalación tú vas a tener que calibrar, ¿no? Una calibración inicial. Y para la calibración inicial tienes la elaboración de documentos y formación personal. Todos los documentos que llegan de ese equipo tienen que estar en un determinado file, en un determinado archivero. Tú no puedes mantenerlo, el equipo que compraste en diciembre, ahí está, ahí pues debajo de un cajón, el otro está en la mesa, no. Todo tiene que estar en un determinado, ¿cómo se llama? Mueble o determinado archivador. Después de tener el equipo hasta este punto, puedes utilizar, ya hay una rutina, ¿no? Ya sabes quién lo va a utilizar, fulano, mengano, sultano lo va a utilizar para este tipo de actividades. Tú ya sabes qué tipo de cosas hacen, ¿no? Ellos no van a utilizar el pHímetro para otro tipo de actividades. Entonces, ya sabes quién va a verificar, quién va a calibrar. Y también ahí tienes que verificar el mantenimiento. Ahora, este ciclo nuevamente sigue así, ¿no? Después de haber utilizado un mes, ya tú ves que el equipo, el pequeño aparatito de medición, tiene problemas. Entonces, haces una calificación en el funcionamiento rutinario. Esto es un documento, pero en nuestro caso simplemente es lo que tú le dices a tu compañero, oye, el pHímetro ya no está funcionando, ¿no? Tú ya estás calificando cómo es el funcionamiento. De lo que era bueno, el 20, ahora está funcionando un 12. El otro te dice, sí, pues, algo está pasando, ¿eh? Pero si tú lo calibras por segunda vez, sí funciona. Ya, bueno, ya estás calificando el equipo. Ahora, ¿qué también tienes? Por otro lado, cuando tú justificas las necesidades y después seleccionas, ahí tú tienes que ver la calificación y el diseño. El diseño no es solamente que sea ergonómico, sino el diseño ergonómico es para mí, que sea cómodo para mí, para mi mano. Mi mano es grande, entonces yo tengo que tener un equipo adecuado a mi mano, ¿no? No va a ser un equipo recontra chiquitito que yo ni siquiera puedo mover las perillas porque es tan chiquitito. Entonces, tienes que calificar el diseño en estos dos. Justificas la compra, pero también la selección debe calificar el tipo de diseño. Por otra parte, la recepción de puestas, ¿no? Puesta en servicio tiene que calificación de instalación y calificación operacional. No solamente es que yo lo recibo y empiezo a trabajar. Hay documentos en los cuales dicen, a ver, de lo que has puesto a trabajar a este pHímetro, la instalación ha sido fácil, ¿no? Rápidamente se ha calibrado. Y segundo, la calificación operacional, la cantidad de compañeros que han estado trabajando han tenido problemas, no han tenido problemas. ¿Cómo les parece el equipo? ¿Está funcionando bien? Y de ahí recién viene ya la calificación de funcionamiento rutinario. Ahí, esto de aquí ya forma parte del mantenimiento. Ahora, después vamos a tocar mantenimiento preventivo y predictivo. ¿El mantenimiento para qué sirve? Muchos se preguntarán. Después de todo, lo que ustedes utilizan lo botan, pero no debería ser así. Un mantenimiento preventivo aumenta, ¿no?, el ciclo de vida de estos equipos de acá. Y ya, bueno, después pasa la obsolescencia, que significa que ya no se va a utilizar más porque las características que bota, a pesar que ya está recontra recalibrado, o no son las necesarias, o no cumplen mis estándares, o etcétera, etcétera. Entonces, esta es la planificación plan de calificación de equipos. Ahorita vamos a entender qué son estos requerimientos. Esto no es una línea de tiempo, simplemente es lo mismo que eso, ¿no? Es saber cuál es el sentido que debe tener la compra de el plan de calificación de los equipos. Acá. Esto de aquí es la calificación de equipos, calificación del diseño, lo que les hablé en esta parte. Calificación del diseño. Ellos toman bastante atención en la calificación del diseño, porque también es un documento y te define las especificaciones operacionales funcionales del equipo. Entonces, acá lo pueden seguir leyendo más. Después viene ya la calificación de la instalación, IQ, ¿no? Installation Quality, ¿no? Todo está en inglés, ¿no? Design, ¿qué sería? Design Qualification. Installation, ya bueno, no sé cómo sería esto. Bueno, en inglés no sabría cómo sería esto. A lo que voy es calificación del diseño. Nosotros vamos a definir las especificaciones operacionales y funcionales y la calificación de la instalación.
establece que el equipo se recibió como se diseñó y se especificó y fue adecuadamente instalado en el ambiente. Entonces, estos dos puntos son importantísimos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros, porque esto de aquí acopla lo que hemos visto en el apartado número anterior, ¿no? En el número 3. ¿Cuál era? Es el diseño. En la semana pasada nosotros vimos el diseño. El diseño no solamente de las sillas o el diseño de la mesa o el diseño de los aparatos, sino también los espacios que deben ocupar o cómo debe ser un laboratorio. ¿Por qué? Porque dependiendo de ello, nosotros vamos a comprar nuestros equipos. Nosotros hemos dicho que calificamos bastante el diseño. Por ejemplo, estamos comprando una mufla. Ponte que sea esta mufla de acá. Y tenemos en un laboratorio, tú sabes que el espacio es lo que menos tienes. Ahora, esta mufla pues no va a ser una mufla grande, ¿no? No va a ser una mufla de 3 puertas. Tampoco va a tener un doble piso. Yo necesito que me quepa en 1,50 m. Yo no puedo utilizar más, porque del 1,50 m, digamos que fuera una mufla, ¿no? Porque no se pone al costado un computador, pero en fin, digamos que fuera una mufla y el otro espacio es ocupado por otro equipo. Entonces yo no puedo estar comprándome algo muy grande. Es por eso que tú calificas el diseño. ¿Cómo va a ser el diseño de esta mufla? Y también tú calificas la instalación. ¿Realmente esta mufla va a entrar en ese pequeño espacio que yo tengo? Entonces, estos aspectos tú tienes que considerar bastante cuando compres un equipo en el cual tú ya hayas justificado su necesidad. No solamente lo compres porque te parece bonito en color o innovador, ¿no? Sino también realmente calza en el espacio que me están dando, que es calificación de instalación, y realmente el diseño que tiene, por ejemplo, ¿no? Las puertas que se abren a los dos costados. Esta puerta, especialmente de tu mano derecha que vas a sacar, no va a golpear el otro equipo, el costado, no lo va a quiñar o de repente no vas a tener problemas con los compañeros que utilizan este equipo del costado. Entonces, eso es el diseño propio del equipo que estás comprando. Y el otro es la calificación de instalación. Realmente va a entrar quiénes están al costado. Ahí atrás se encuentra enchufes, estoy tapando un punto de agua, etcétera, etcétera. Aquí está, miren, aspectos a considerar: recepción, desembalaje, inspección visual, lista de contenido, instrucciones de instalación. Acá tenemos también la calificación de operación y la calificación de desempeño funcional. Todos estos, como les digo, son documentos. En documentos que tú vas a verificar si realmente está, como dice aquí, ¿no? Verificación documentada de que el equipo o instrumento involucrado en el proceso opera como se definió en el diseño, ¿no? Y determina, por ejemplo, calificación de operación. No, nosotros en la ONU no tenemos ese documento. Lo deberíamos tener, ¿sí? ¿Aquí a qué me refiero? Díganme que no es cierto, díganme que no lo han hecho, que cuando están utilizando el pHímetro, alguna vez no se les ha pasado de utilizarlo como bagueta, ¿no? Como ya no funciona, o abajo está el magneto y no se mueve o está moviéndose medio raro. Entonces tratas que con la puntita, ¿no? Nuevamente vuelva a ponerse en la misma posición. O si no tienes magneto, ya tú mismo con tu mano sigues moviéndolo, tipo bagueta. Entonces, ahí viene este documento, ¿no? Realmente está operando, ¿no? Como se definió en el diseño. Si es un pHímetro, tú ya sabes para qué, cuál es la idea de ese pHímetro. No es una bagueta. Por otro lado, tenemos la calificación de desempeño de funcionalidad. Realmente acá dice, ¿no? Demuestra la efectividad y la reproducibilidad del proceso mediante pruebas del sistema en condiciones normales de operación. Todas estas data que te estoy mostrando acá, tú dirás, ay, pero ¿para qué calificas este documento o la calificación o estos dos documentos? Esos documentos son importantísimos que se tengan en cuenta y se verifiquen día a día, porque con eso nosotros vamos a saber si el equipo lo están trabajando bien o no lo están trabajando bien. Si no lo están trabajando bien, quiere decir que yo tengo que meter mano de una capacitación al personal o a mis alumnos, ¿no? Que están utilizando las cosas mal. Yo necesito tener un registro en el cual me muestre que las actividades que están realizando con este equipo sí es adecuado. Entonces, es por eso que si es, aparte no solamente
la capacitación que se da al personal, sino también el mantenimiento, porque tú dices, bueno, ya, este equipo lo han utilizado así como los carros, ¿no? ¿Cuántos kilómetros tiene recorrido? Ah, ya, es hora de cambiarle de aceite. Acá también, este equipo lo están utilizando desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche, de lunes a viernes. Ah, entonces cada 2 semanas vamos a hacerle una calibración. ¿Por qué? Porque si continuamos con este equipo, las medidas que están obteniendo o vayan a obtener van a ser erróneas. Entonces, el mantenimiento es ello, es garantizar también que los análisis o las medidas o el valor que tú estás obteniendo es acorde con lo que tú estás midiendo. Es por eso que el mantenimiento es importantísimo también. Y estos registros apoyan bastante. Calificación de operación y verificación del desempeño. Bueno, acá lo dejo. Es lo mismo que acá está. Calificación de diseño, calificación de operación, desempeño y funcionalidad. Es lo mismo. Ya, aquí, informe de calificación de equipos. Esto también es importante porque aquí ustedes se van a dar cuenta. Ay, no sé por qué no está marcado acá. En el informe de calificación de equipos, ahí ustedes se van a dar cuenta, primero, la data del equipo, ¿no? Cómo se llama el equipo, cuál es la marca, cuál es el modelo, ¿no? Y también aquí va a estar descrito cada uno de los documentos que te he pedido, ¿no? El informe de diseño, de calificación, de operación, desempeño y función. Aquí, tanto de forma física como de forma virtual, se tiene que tener. Y esto tiene que ser este informe de calificación va a depender mucho, ¿no? De cada cuántos meses se lo haga el informe de calificación. Usualmente las personas que se encargan de calibrar o se encargan de verificar el tipo, si el aparato está funcionando adecuadamente, es la INACAL, ¿no? Tiene su centro de metrología y se puede, ¿no? El Centro Nacional de Metrología, y lo pueden llevar a los equipos ahí, ¿no? Está un poquito más caro, pero bueno. Ahora, también hay el informe de calificación de los equipos, el EQR. Primero hay el RQ, que es una recalificación o calificación de mantenimiento. Ya te he dicho que el mantenimiento es importantísimo. Entonces, si nosotros somos una certificadora, póngase que somos la consultora SGS. Como consultora SGS, ¿no creen que nuestros clientes van a pedirnos que nuestros equipos estén calibrados? También como SGS, ¿no creen que deberíamos tener un plan de corto, mediano y largo plazo para saber un plan anual de mantenimiento? El equipo, por ejemplo, la estufa, ¿cada cuánto debe ser verificada, mantenida, ¿no? Mantenida significa no solamente que funcione bien, que prenda, que apague, sino hasta qué punto, hasta cuál es el punto más alto que llega esa estufa, ¿no? Sobre vibraciones, ¿está nivelada? Entonces, ese informe de calificación de los equipos es importante, no solamente para nosotros tener como empresa, como consultora SGS, tener una certificación, sino también por el grado de confianza que van a tener nuestros clientes, porque nuestro cliente va a decir, sí, pues voy, dejo mi muestra y yo ya sé, tengo la plena confiabilidad que los equipos que están utilizando están calibrados, que no me van a dar una prueba, no una muestra, un análisis erróneo. Entonces, es por eso que la recalificación es importante. Y mucho más, pues, si se está haciendo exploración, si se está verificando, si en una exploración geológica, ¿no? Si cierto tipo de beta tiene un alto porcentaje de contenido de mineral, oro, plata, se tiene que verificar que el laboratorio donde se está llevando a hacer estos análisis me muestren, ¿no? Con veracidad que yo tengo ese porcentaje. Informe de calificación de los equipos, mantenimiento de los equipos, como les dije. El primer mantenimiento es el mantenimiento preventivo, ¿no? Lleva sobre una base diaria para garantizar que los buenos equipos que componen la instalación se hallen en buen estado. Bueno, la idea es prolongar la vida útil del equipo, porque como tú ya tienes una data de cada cuánto lo utilizan, cuántas horas, quiénes lo utilizan, entonces tú puedes, como es preventivo, tú puedes decir, ¿saben qué? Aquí tenemos al equipo que están trabajando, tienen que trabajar cierto tipo de horas, no pueden trabajar más. ¿Por qué? Porque la resistencia cada vez se calienta, cada vez se enfría, esto puede quebrarse. Entonces vamos a trabajar cierta cantidad de horas. O no, o pueden seguir trabajando de largo, ¿no? Pero para que nuevamente encienda, se va a demorar.
Bueno, y todo eso, ¿quién lo dice? El mantenimiento preventivo. No necesariamente necesita que el equipo esté malogrado. También tenemos en el mantenimiento de equipos, tenemos el mantenimiento periódico. No necesariamente tiene que estar mal la máquina. El mantenimiento periódico son dos tipos de mantenimientos diferentes. El mantenimiento periódico depende del plan anual de mantenimiento. El plan anual dice que cada mes se va a verificar que la estufa esté funcionando bien. Bueno, se verifica, se toma nota. Simplemente dice, en inspeccionar, repara, limpia de forma periódica. De repente el polvo, de repente las sustancias que caen al costado, ¿no? Como dicen, ¿no? Esta forma de mantenimiento se planifica a largo plazo y logra evitar un elevado porcentaje de fallos y problemas en los procesos. ¿Está bien? Acá dice, el mantenimiento predictivo, en base a las recogidas métricas, se puede predecir la vida útil de cada elemento, ¿no? Que forma la instalación. A la vista de esta información se puede maximizar el aprovechamiento y se analiza el deterioro y evolución del estado de los distintos componentes. Bueno, este tipo de mantenimiento, los dos son muy buenos. Acá tenemos el mantenimiento preventivo. Antes de que ocurra nada, simplemente ahí una chequeada. No puede ser, no es calendarizado. De repente tengo que realizar este análisis en cada uno de los equipos, un día cualquiera, para verificar, ¿no? ¿Cómo está dando? Ahora, este mantenimiento preventivo no es solamente ir al equipo y ver, sino es ver la data que ha generado, cómo está avanzando, cómo la data que tengo, cómo está avanzando. Y de aquí viene el mantenimiento periódico, que son toma de muestras sí o sí cada mes. Y el mantenimiento predictivo no solamente es la toma de periódica, también nos puede decir qué podemos mejorar, ¿no? Aquí en esta tabla en Excel se puede decir, en las partes rojas, ¿no? Muestra que el equipo está con problemas. O sea, sigue funcionando, pero se demora mucho más de la cuenta para aprender, o de repente, calienta, pero también se apaga de vez en cuando, pero sigue funcionando, ¿eh? Y la parte verde son los equipos que están bien, ¿no? Equipos. El amarillo es falta inspección, el rosado que ya están como que al borde de su límite de trabajo. Entonces, esta data de acá, ¿de dónde la sacamos? Del tipo de mantenimientos y nos permite verificar si la producción, ¿no?, de la empresa va a continuar o puede ser parado a través de como una falla, y esa falla va a tener que ver bastante el mantenimiento correctivo. En el mantenimiento correctivo, eso ya significa que ya se quemó, pues, ¿no? Imagínate que es un incendio, está incendiándose todo. Lo único que tienes que hacer es agarrar, pues, la manguera de los bomberos y empezar a apagar el incendio. El mantenimiento correctivo ya es que ya existe anomalía, ya hay algo que está funcionando mal, me está parando la producción de un momento a otro, es algo intempestivo, es algo que sale fuera de tu control y eso es lo peor que puede pasar. Entonces, ustedes ya lo leen con más detalle. Vamos viendo qué hora es. Tenemos tiempo, todavía un poquito más. Bueno, después del informe de calificación de los equipos, tenemos la calificación. No solamente se ve el mantenimiento, tipos de mantenimiento, sino también se ve la calibración. Operación que bajo condiciones específicas establece en una primera etapa una relación entre los valores y su incertidumbre de mediciones asociadas y también las indicaciones con las certidumbres asociadas. Y como dice, y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permite obtener el resultado de medición a partir de una indicación. Todo eso se encuentra escrito en las referencias que les he dejado. Entonces, ni bien ya sabemos nosotros el mantenimiento que se están dando, los ciertos tipos de mantenimientos que hemos explicado y también la calibración, no es solamente, te doy un valor, sino es la relación. Tenemos que relacionar los patrones, que son material de referencia, cómo realmente entender lo que dice aquí, lo que muestran, por ejemplo, en esta máquina, este equipo de aquí es un equipo de medición, ¿no? Bueno, es una balanza. Esta balanza de aquí, yo pongo cierto tipo de patrones aquí, en este platillo, y estoy verificando cuánto está marcando. Entonces, los patrones, a partir en la balanza, me van a decir qué está pasando con el equipo. ¿Está calibrado? ¿No está calibrado? ¿Se mantiene ese valor?
varía. Entonces, como dice aquí, ¿no? Establece una relación que permite obtener un resultado de medición a partir de la indicación, cómo tenemos que realizar. Ahora, todo ello es importante si nosotros trabajamos con la trazabilidad metrológica. Aquí nos relacionamos con qué es lo que, para yo llegar a este punto, digamos que el equipo está mal, pero de un momento a otro el equipo V visible se paró, no funciona más, para nadie, nadie va a trabajar con el equipo V. ¿Qué hago? ¿Los profesores qué hacen? Fácil. ¿Quién fue la última persona que trabajó con el equipo V? No, profesora, que yo estuve aquí, pero el amigo vino, que eso que el otro. Ya, el amigo. ¿Quiénes fueron? No, que vino el viento. Entonces, la trazabilidad meteorológica no es solamente chismear y decir quién fue, cuéntame en qué lugar, cómo estuvo abierta la ventana, hubo algún tipo de viento, entró una paloma, etcétera, ¿no? Como dice aquí, trazabilidad es trazar, es conocer qué hay atrás de. Demostrar la trazabilidad, hay que hacer comparaciones. Propiedad del resultado de una medición por la cual dicho resultado... Ya, un ratito, muchachos. Voy a votar a un niño que se encuentra aquí. Ya. Ya, ahora sí. Ya, vamos a comenzar. Ya, esto de aquí es la trazabilidad, propiedad del resultado de una medición en la cual dicho resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena interrumpida y documentada de calibraciones. La trazabilidad es conocer realmente qué es lo que ha ocasionado para que este equipo V visible no funcione. Independientemente de quiénes fueron las personas, cuál fue el ambiente en que sucedió el incidente, independientemente tenemos que saber, a ver, quién estuvo a cargo de este equipo, cuáles fueron los papeles en los cuales me va a mostrar el tipo de mantenimiento que ha tenido este equipo anteriormente. También me va a mostrar quién es, de qué marca es, cuándo se compró, cuánto tiempo de antigüedad, cada cuánto le han hecho algún tipo de calibración, cada cuánto le han hecho un mantenimiento. Entonces, trazabilidad es conocer los documentos anteriores, los cuales me cuentan la historia que esta máquina no solamente se ha malogrado, pues porque el alumno estuvo encendiendo el software, ¿no? Porque a veces los profesores echamos la culpa a los estudiantes diciendo, no, tú estuviste ahí, entonces tú lo pagas. Y no es así, no es así. El equipo no se malogra porque estuvo el alumno. El equipo se malogra porque no hubo una coordinación, que quién iba a ser las personas que iban a trabajar, tampoco hubo un mantenimiento, tampoco se tiene documentación de cuándo fue la última calibración y tampoco de repente no hubo una capacitación adecuada, pero eso ya depende del profesor que está dejando trabajar a los estudiantes. La culpa no es del estudiante, muchas veces pasa eso. Aquí, para hablar de aparatos, materiales y reactivos, acá está mal, reactivos, vamos a arreglar acá, reactivos. Tenemos patrones primarios, nacionales de referencia y trabajo. Clasificación general de patrones. Ya, tenemos como patrones primarios, aquí vamos a poner en maximizar. Los patrones primarios, estamos hablando de patrón establecido mediante procedimiento de medida primario creado con el objetivo elegido por convenio. Por ejemplo, en el Museo del Louvre, ahí ustedes van a encontrar los patrones primarios verdaderos, ¿no? Dicen que ahí por convenio han dejado una masa de 1 kilo. 1 kilo. Esto de acá, esta masa que te estoy dejando, toma, esta masa que se encuentra en el Louvre y tú lo vas a ver cuando te vayas a Francia, dice 1 kilo. Entonces, si tú lo llevas, este patrón primario, a las respectivas balanzas calibradas, supuestamente te tiene que salir 1 kilo, ¿no? 1.0000 gramos, ¿no? 1000 gramos.
Entonces, un patrón primario ya es un objeto que fue elegido por convenio. Por convenio también es la cinta métrica, ¿no? La cinta métrica que se encuentra en el Museo Louvre, ese tamaño de ahí es 1 metro. Y ese tamaño, todos los demás que digan 1 metro deben ser igual, exactamente igual, debe tener esto. Entonces, es un objeto por convenio. Patrones nacionales, bueno, usualmente son objetos que solo se encuentran, son propios casi, ¿no? De ese país y son reconocidos por la autoridad nacional, ¿no? El gobierno peruano, y sirven como base para la asignación de valores. Otros son los patrones de referencia, como ustedes, no solamente patrones de referencia, son pesitas, ¿no? Patrones de, ¿cuántos patrones de referencia han encontrado ustedes para hacer sus análisis, sus ensayos? Dependiendo del tipo de sustancia también, patrones de referencia lo compran ustedes de la Sigma Aldrich, ¿de dónde más? De la Merck, de la BAF, etc. Y ya, bajando un poquito más, tenemos los patrones de trabajo. No necesitas tener un patrón de referencia, porque estos también no es que van a durarte por siempre, ¿no? A veces se gastan, o a veces se contamina, o lo que pase, entonces tú ya tienes un patrón de trabajo. Un patrón de trabajo ya es algo que es un objeto, ¿no? Algo que ya está usualmente habituado a calibrar o a verificar. Es algo que tú dices, utiliza este patrón de trabajo. Toma este objeto de acá. Este objeto pesa lo mismo que el patrón de referencia, pero utiliza este. Entonces, y este es un patrón de trabajo. Estas son las clasificaciones general de patrones. La trazabilidad metrológica en las magnitudes físicas. Bueno, acá lo que nosotros tenemos es el sistema internacional, ¿no? Acá las buenas prácticas de manufactura, los grupos regionales, instituciones nacionales de metrología, laboratorios secundarios y laboratorios de industria de usuario. Acá también los patrones nacionales. ¿Quién lo ve? El Organismo Nacional de Metrología. El patrón de referencia es el laboratorio de calibración acreditado. Patrón de trabajo, aquí está el laboratorio interno, y patrón de medición de ensayo, todas las secciones de la entidad que ejecutan estos ensayos. Muy bien, eso ya hemos visto. Bueno, acá va la trazabilidad, ¿no? El instrumento de medición, este es el patrón primario. Usualmente el patrón primario, todos los patrones, tanto el trabajo, mire, este es tu instrumento de medición, tu balanza, ya tu balanza. En tu balanza tú puedes utilizar un patrón de trabajo, tú vas a tener un cierto tipo de incertidumbre, ¿no? Puedes tener también un patrón de referencia, un patrón nacional, y al final puedes tener un patrón de primario. Se supone que el patrón primario, lo que se ha aceptado por convención, la incertidumbre es igual a 0.00000, es cero. No hay incertidumbre, ese objeto es perfecto, tiene la masa exacta de 1 kilo. Lo que pese ese objeto, lo que pese absolutamente ese objeto, es la masa exacta de 1 kilo. No tiene incertidumbre. El que va a tener incertidumbre aquí es pues tu patrón nacional, tu patrón de referencia, tu patrón de trabajo. Esos van a tener. ¿Y de quién se basan? Para yo tener un patrón de trabajo me basaré en un patrón de referencia, ¿no? Como costaba mucho, me he hecho un patrón de trabajo. Ahora, este patrón de referencia me he tomado como ¿no? He utilizado un patrón nacional. Y este patrón nacional he utilizado un patrón primario. Este es el chiste de la calibración. Ya. Vamos a la siguiente diapositiva. Disculpen por no... Es A2. El aparato, materiales... A ver, esto también está fácil de leer, muchachos. No se van a demorar muchísimo. Aparatos, materiales y reactivos. Es lo mismo, simplemente que en esta parte ya no se tocan los equipos, los aparatos, los instrumentos. Ahora se toca algo que ustedes conocen. ¿Qué es? Tocan más que todo sus reactivos. ¿Qué estoy haciendo? Y también toca el certificado de calibración. El certificado de calibración para verificar, para saber si realmente tu equipo, cuando lo estás llevando a calibrar, tú no lo calibra pues el señor Rojitas, Ahmed, Sebastián, lo calibra un Centro Nacional de Metrología. La mayoría de sus amigos de física, su primer trabajito que ellos van a encontrar va a ser en un laboratorio de análisis de metrología, donde ellos hacen este tipo de calibraciones con sus diferentes patrones. Ellos ya van a
Si les cuentan, van a decirles que hay bastantes patrones que ellos utilizan. Y este es el certificado de calificación, de calibración, que tiene todos estos ítems, que parece un informe, ¿no? Título, nombre, evidencia, nombre del cliente, evidencia, trazabilidad, todo eso. Entonces, la trazabilidad metrológica lo tienen que dar. También tienen que proporcionar los resultados. No es que yo diga, sí, yo, el físico, como colegiado, garantizo que ya está calibrado. No, me tienen que dar toda la data, ¿no? ¿Cuál diagrama, qué tipo de diagramas han utilizado? ¿Cuál es la data que ellos han utilizado? ¿Cuál es el R? ¿Cuál es la incertidumbre que me están dejando? Porque el aparato que me están calibrando no me van a dejar incertidumbre cero, ¿no? Me van a una incertidumbre. ¿Cuál es esa incertidumbre? Más o menos cuánto. Es lo mismo que sus vasos Erlenmeyer, ¿no? La forma como lo han hecho es más o menos algo. Sus probetas también tienen más o menos, la bureta también tiene más o menos algo, la incertidumbre. Lo mismo pasa con la calibración de estos equipos. Me van a calibrar y me van a decir la incertidumbre. Y ya te dan ahí el certificado de calibración, ¿no? Esto ya lo leen, no vamos a perder mucho tiempo. Comprobaciones intermedias. Comprobaciones intermedias, sí, es la forma de calificar. Periodo de vigencia. Está mal escrito también, no importa. Esta parte de acá yo lo voy a dejar para que ustedes lo revisen y lo vamos a ver el propio viernes. Mientras tanto, el viernes, esto de acá lo van a revisar. Es algo que ustedes ya lo han visto. Si no lo han visto, lo vamos a ver también. Yo lo que quisiera que ustedes avancen para hacer el taller o para dejarles para la casa el taller es este de acá. Este ya tampoco, esto no lo vamos a hacer la siguiente semana, que ya tiene que ver con los reactivos. A ver, a ver, a ver. 21, 2, FC, 511, semana 5. Ya, quiero que vean gráficos de control, porque forma parte del taller, gráficos de control. Solo falta unos 3 diapositivas para acabar el otro, pero quiero que vean esto de acá. Me urge que ustedes vean porque esto es lo que se va a quedar allá. Ay, verdad. Necesito que ustedes vean el... Ya. Lo que vamos a hacer, lo que van a hacer ustedes en su tiempo libre, pero si no, lo vemos allá. Acá estoy contándoles de manera bien amena qué son gráficos de control, ¿no? ¿Qué dijo Bill Gates de los gráficos de control, no? O sea, Bill Gates, él nació en el 55, dice que los gráficos de control o cartas de control, ¿no? Cartas, gráficos, son una herramienta importante en el control de la calidad de procesos. Básicamente esta cartilla de acá, es un gráfico en el cual nos representan los valores de algún tipo de medición realizada durante el funcionamiento, ¿no? Y sirve para controlar dicho proceso. En cambio, el señor Edward Deming, que es el padre de la calidad, dice que vamos a trabajar para entenderlo. Esto de aquí es una extrusora. Una extrusora es un equipo que me proporciona que acá tú colocas los pellets de plástico, pequeñas hojuelas de plástico de diferentes colores, color rojo, color amarillo, ¿no? Este es el dosificador, la tolva. El lucillo es el tornillo sin fin, ¿no? Que va a dar una vuelta. Todo es como una máquina de moler tamales. Acá tenemos los calentadores o los termocuplas que van a calentar alrededor de 200 grados Celsius y por este punto de acá, por este orificio, va a salir, por ejemplo, filamento. Filamento del plástico que acá se está fundiéndose y por acá va a salir o puede salir el plástico o puede salir una botella, las botellas de plástico o los conos estos de plástico. Entonces una extrusora te sirve para hacer formas. Acá dice, supongamos que tenemos una máquina A. En este caso, este caso no es una extrusora. Hasta acá trabaja como una extrusora, pero ya cuando en esta forma de acá, ya está trabajando como una inyectora que produce piezas de plástico. Por ejemplo, estas piezas. Ahora estas piezas, cada vez que sale, obviamente tiene una determinada masa, ¿no? La cantidad de PVC es poca
es poca la pieza de plástico, será deficiente. Si la cantidad es excesiva, ¿no? Obviamente que la producción se encarece. Por eso te digo, las piezas de plástico que uno saque o que la máquina saque deberían ser similares. Si, como dice acá, deficiente, si no hay plástico suficiente, va a ser deficiente. Si hay excesivo, la producción va a salirnos carísima. Esto es lo que dijo el señor, ¿no? Joseph Moses Johan Muran. En el caso de acá del señor Arman, dice, entonces, en lugar de salida de las piezas, hay un operario que cada 30 minutos toma una, la pesa en una balanza y la registra. Entonces, lo que hizo estos primeros hombres, en los cuales trataban de mejorar sus procesos y controlar, aparte, todavía estaban empezando recién los gráficos de control, es que cada 30 minutos que salía esta pieza, el operario lo iba a pesar en una máquina. Cada 30 minutos, ¿no? El primer 30 minutos pesaba 55.1. La pieza que pesaba después de una hora, ¿no? 2 veces cada, ¿no? 60 minutos, pesaba 57.1, hasta la pieza número 5, 8, etcétera. De repente todo su turno, pero ya él pesaba, ¿no? Cada 30 minutos, no pesaba todas las piezas, pesaba cada 30 minutos las piezas que salían. Entonces, acá digo que supongamos que estos datos se registran en un gráfico de líneas en función del tiempo. Ahí está. Entonces, este es lo que he observado. Este es el peso de las piezas. Mira, este es el pesito. Está variando. El primero salió alrededor de 55, después varió a 57, después bajó. Mira cómo está. Estos son los gráficos de observaciones. Peso, número de piezas. Entonces, el señor Ishikawa, de la metodología Ishikawa, del spin de pescado, él menciona, ¿no? Que hay una línea quebrada irregular. Obviamente que nos va a mostrar fluctuaciones y eso depende de la cantidad de pesos a lo largo del tiempo. Y esas fluctuaciones son esperables y naturales del proceso. Entonces, los valores se mueven alrededor del valor central. Y aquí nuevamente el señor Peter dice, en algún momento puede ocurrir que aparezca uno o más valores demasiado alejados del promedio. Y eso ya serían puntos fuera, ¿no?, de control. Ahora acá dice, podemos distinguir si esto se produce por la fluctuación natural del proceso o porque el mismo ya no está funcionando bien. Entonces, es por eso que las gráficas de control es importante, porque estas fluctuaciones o estos puntos que salen fuera del control nos van a decir si este proceso de esta máquina, que nosotros de repente le estamos haciendo un mantenimiento preventivo o correctivo, puede ser también, estamos haciendo un tipo de mantenimiento, nos va a decir si realmente la máquina está funcionando adecuadamente, ¿no? Nuevamente el señor Deming. Dice, esta es la respuesta que provee el control estadístico de procesos. Y a continuación veremos lo que hace. Estos son los gráficos de control que el señor Thomas Peter dice que el producto deseado resulta de la concurrencia de varios factores, ¿no? Y condiciones características del proceso. Entonces, en los gráficos de control no solamente se analiza el peso, no, también se está analizando cuál es la maquinaria. ¿Cuáles son los métodos que están empleando para hacer esta pieza? ¿Cuáles son la materia prima, la mano de obra? ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Entonces, la gráfica de control no solamente me muestra si el equipo está acorde con su peso. Eso es lo más fácil de ver. Realmente un gráfico de control nos muestra todo lo que está en azul, todo lo que están viendo en azul. Y esa de acá es una inyectadora de plástico que tiene un extrusor adentro, ¿no? Son máquinas grandes, son proveedor de plástico. Como dicen, en el caso de una inyectora se fija la temperatura de fusión del plástico, la velocidad de trabajo, la presión del pistón, la materia prima que se utiliza, que pasa por esta tolva, ¿no? Ahí está. Acá dice gráficos de control, pero un proceso de fabricación es una suma compleja de eventos grandes y pequeños. Y acá hay una gran cantidad de variables que sería imposible y muy difícil de controlar, y estos se denominan variables no controlables. Por ejemplo, que dice, pequeñas variaciones de la calidad del plástico, pequeños cambios de velocidad del pistón, ligeras fluctuaciones de la corriente eléctrica que alimentan la máquina, estos podrían derivar en puntos fuera de control. Bueno, ya son las 12:01. Si ustedes revisan, esto de acá creo que ya los dejé también en el... Aquí, no lo dejé, lo voy a meter acá. Lo voy a poner en el taller número 4.
¿Está bien? Ahorita lo pongo. En material, voy a poner taller número 4. Profesora, yo tenía una consulta. Diga. ¿Cuál sería la diferencia entre un patrón o un material de referencia o un estándar de referencia? ¿O se refieren a lo mismo? Patrón de referencia o estándar de referencia. Ajá, patrón, material y estándar de referencia. ¿O son sinónimos? No, son diferentes. Un ratito, déjame copiar esto acá. Estos dos. Ya, son diferentes, pero eso depende mucho también. Cuando tú dices un patrón de referencia o un estándar de referencia, va a depender, la idea es la misma, pero ¿sabes de quién va a depender? De la persona que lo está utilizando. Por ejemplo, realmente estas dos palabras podrían ser sinónimos, pero significa diferente para cada operario. En el caso de patrón de referencia, el personal que trabaja con metrología, especialmente ingenieros físicos y físicos, lo van a utilizar, patrón de referencia. Un estándar de referencia lo llamamos nosotros los químicos, pero no trabajamos con los mismos materiales que ellos, ¿no? Con cuestiones físicas que tengan medidas, los cuales van a ser corroboradas. Nosotros trabajamos con estándares de referencias, especialmente para el área de titulación. Y nosotros mismos lo creamos a partir de otro tipo de referencias. Entonces, patrón y estándar de referencia realmente depende mucho de quién sea la persona que lo está trabajando. Por ejemplo, en el caso, de nosotros, a ver, Arianita, ¿cuándo tú dices que tienes un patrón de referencia? ¿En qué análisis o en qué laboratorios o en qué experimentación tú dices, yo tengo mi patrón de referencia? O tú dices, yo tengo mi estándar de referencia. Bueno, siempre, por ejemplo, en los experimentos de titulación, decían, lo general era un patrón primario. El patrón primario, decía, Ajá. porque había patrón secundario, etcétera. Ya, pero y cuando ahora tú dices estándar de referencia, ¿cuándo dices estándar? Más lo he escuchado en el curso de analítica, De de analítica. Tú instrumentación. Ajá. utilizas ahí, es el estándar de referencia, es la solución, ¿no? Es la solución que uno prepara, ¿no? Lo cual va a servirme para verificar verificar cuál es la concentración inicial. A partir de esas concentraciones yo ya puedo conocer la concentración de mis muestras problema. Pero el estándar de referencia es una solución, usualmente para nosotros los químicos, es una solución que nosotros preparamos, ¿no? Preparamos con una determinada sustancia que no es higroscópica, que no tiene ningún, se puede medir fácilmente, ¿no? Que no se degrada, entonces es un estándar. Un patrón de referencia es más, ¿cómo se puede decir? Es más la sustancia física. Puede ser una pesita, así también puede ser como el patrón de primario que utilizamos. ¿Te acuerdas cómo se llama el faftalato de potasio para hacer las titulaciones? Entonces, patrón más se refiere a la sustancia física, por ejemplo, o a las pesas, o al vernier que se utiliza, cierto tipo de vernier que se utiliza, o también a las sustancias. En cambio, mi estándar de referencia más se utiliza para hacer soluciones y para el tipo de el área de instrumentación, especialmente para las pruebas de análisis por absorción atómica. Esos dos, ¿cómo se llama? Esos dos puntos son interesantes porque depende de quién es la persona que lo está trabajando. Pero realmente a la larga significan lo mismo, ¿no? Que depende también ellos cómo lo ven, cómo lo toman, que es patrón para ellos de referencia. En el caso de acá de las técnicas de las BPLs, ellos siempre utilizan patrón. Estándar no, porque lo llevan mucho lo complican. Las personas no terminan entendiendo bien qué es el estándar. O es el estándar que ellos, para su análisis, lo están utilizando, pero no es un patrón de trabajo, no lo están tomando como tal, o también es un patrón nacional. Entonces, son cosas un poco diferentes.
Depende mucho de las personas cómo lo trabajen. Por otro lado, ¿está bien, Arielita? Sí, lo entendí. Miren, en el taller número 4 voy a publicar ahorita parte del PDF que les estoy dejando. Uy, el taller. Lo dejé acá en el taller, lo voy a cambiar. Un ratito, voy a decirle que le llamo enseguida. Ya. Aquí en el taller número 4 voy a editarlo y voy a ponerlo en la sección de talleres. Talleres. Ya. Por favor, aquí esta diapositiva está tan bien explicada, o sea, no se van a tomar ni siquiera el trabajo de preguntarse, porque está la figurita de la persona y está su comentario. Entonces, y son 50 y tantas, 77 diapositivas, pero está recontra explicativo, ¿no? Ustedes no van a tener mucho trabajo con esto. Se van a dar cuenta que cada una de las personas hablan contigo y te dicen qué es lo que piensan o cómo fue utilizado, ¿no? Y te lo voy a dejar esto, por favor, lo lees, no te va a tomar mucho tiempo, es recontra sencillo. Y aparte está hecho de una manera tan interactiva que te va a gustar. Y por el otro lado, esto de aquí es lo que vamos a hacer en la clase, ¿no? Esto de aquí es parte del trabajo que nosotros vamos a hacer. Que si lo leen sería bacán. Ahí está el ejemplo. Este es el ejemplo que van a hacer ustedes. Ya. Ya, muchachos, de repente lo hacemos el taller el viernes, si no, tenemos que seguir avanzando. Conmigo sería hasta la próxima oportunidad y voy a dejar de grabar. Voy a de una vez tomar lista.